Este mes se cumplen 500 años de la llegada de Magallanes y Elcano a las Islas Molucas. Su aventura tenía el objetivo de encontrar la ruta de las valiosas especias, pero sin pretenderlo, aquella expedición demostró que la Tierra era efectivamente redonda. Un diario de a bordo y una novela tienen las claves del viaje que revolucionó nuestro mapa del mundo. Querían clavo y trajeron un planeta redondo. Fueron a por canela y volvieron con escorbuto y 1/10 parte de hombres. Buscaron nuez moscada y encontraron la gloria. Las especies eran el objetivo y el objetivo se consiguió, pero las consecuencias de este viaje no han logrado comparación. Ni en belleza, ni en trascendencia, ni en osadía mejoran los norteamericanos y los rusos con sus viajes espaciales lo que hace la expedición de Magallanes y Elcano. Alto ha puesto el listón Guillermo Sánchez, tan alto como el espacio infinito desde el que observar el planeta tras los viajes espaciales. Un planeta redondo, navegable de este a oeste. Hoy lo sabemos, hace 500 años ni siquiera la Tierra era redonda. Fue un 8 de noviembre de 1521 cuando todo cambió. Guillermo, periodista inquieto, se ha atrevido a novelar esta llegada sin perder el rigor histórico. Lluvia de almendras nos cuenta una historia que supera la ficción. Quizá por eso había que novelarla. Antonio Pigafetta, el considerado uno de los primeros periodistas de la época, se embarcó con Magallanes y con Elcano y relató en un diario todo lo que vio de esta primera circunnavegación al mundo. 500 años después, un periodista sevillano se atreve con una crónica periodística y con un realismo mágico a contarnos qué pasó en las Molucas, el verdadero objetivo de este viaje. Veamos quién fue ese italiano que iba a bordo de la expedición y que lo anotaba todo. Pigafetta fue un sobresaliente, no iba como cronista de a bordo, realmente ese oficio no existía entonces, pero sí nos dejó un relato maravilloso, porque no solamente fue hablando de la derrota que seguía la expedición, sino que además dio datos pues sobre las poblaciones que iban encontrando, las descripciones físicas de los sitios a los que llegaban. Digamos que es la crónica más completa de esta expedición, la escribe Pigafetta. Tenemos pues un diario de un primer cronista del que se ha dicho que inventaba muchas de las descripciones de lo que veía, por lo inverosímil que resultan, y a un postrer cronista novelando esta misma historia. Un duelo interesante de final tan incierto como el del enfrentamiento entre un elefante y un rinoceronte, con apuestas de por medio, una escena que relata la novela de Guillermo y que asegura es histórica y está documentada. Porque estas cosas pasaban en la Lisboa de 1500, cuando el planeta conocido estaba dividido entre portugueses y castellanos. Empiezan los portugueses, que terminan la reconquista, la llamada reconquista, antes de los españoles, y entonces don Enrique el Navegante crea una escuela y empiezan a mandar barcos a las costas africanas con idea de buscar la India. Primero de navegar por las costas africanas y por fin consiguen cruzar el Cabo de Buena Esperanza y llegan a Goa. Y llegan a Goa antes que se descubra América. Y mientras tanto, Colón está vendiéndole a los reyes su idea de llegar por otro camino que no es el de los portugueses. Descubierta América y dueños los portugueses ya de la ruta de las especias por el este, había que poner orden. Y con el Tratado de Tordesillas, firmado en 1494, se divide el mundo en dos con una línea que atraviesa de norte a sur el planeta. Al oeste podrán navegar los castellanos, al este los portugueses. Pero Magallanes ya había estado en las Molucas, o al menos tenía un primo allí que le informó de la riqueza de la zona. Magallanes lo sabía con mucha claridad, incluso se ha especulado mucho si el propio Magallanes, después de la conquista de Malaca en 1511, no se embarca y llega a las Molucas y conoce de primera mano las Molucas. Sobre esto se ha especulado, parece que no, pero que sí. Francisco Serrán, ¿no?, le escribió una serie de cartas, incluso lo incitó a venirse, planteándole que las Molucas era como una especie de paraíso insulindio y que él lo pasaría allí en la mar de bien, estaría muy a gusto y que se viniera para las Molucas. Descubrimos con Carlos Martínez, catedrático emérito y académico de la historia, las bodegas recreadas de la nao Victoria, una de las dos réplicas que están fondeadas en Sevilla. En el espacio de exposición contiguo, Guadalupe Fernández, historiadora especializada en los preparativos de este viaje, nos va a poner en situación, porque la nao Victoria es parte de su vida desde su infancia.
La primera réplica que hay de la nao Victoria es fruto del trabajo del diseño, de la investigación histórica y de la construcción lo hizo mi padre. El objetivo fundamental de esa réplica era divulgar la historia de la primera vuelta al mundo. ¿Justifica un puñado de clavo o nuez moscada este periplo? Las especias en aquella época tenían un enorme valor. Eran unas mercancías pequeñas, pero que habían revolucionado completamente la comida, el sabor en Europa. Tenían sus propiedades medicinales, se habían empezado a conocer y fueron muy demandadas en Europa, con lo cual hablan de que venía multiplicado hasta por miles su valor en origen cuando llegaban a los mercados europeos. La preparación de una expedición semejante duró 6 meses. Hay registros en el Archivo de India, la documentación propia de esta expedición, de la exhaustividad de los trabajos, de los jornales que se pagaron a cada carpintero, calafates, a los veleros, a los rederos. Se repasaron las tablas de los barcos, se sustituyeron las piezas que se encontraban mal, se repasaron todas las velas, las jarcias, se hicieron piezas nuevas de timón, se trajo la artillería. Fue una labor ingente. El grueso de los alimentos que se embarcaron lo componían sobre todo el vino, el bizcocho, que era una especie de pan cocido 2 veces sin levadura, y después, por supuesto, alimentos no perecederos, porque no llevaban ningún tipo de conservante ni de frío a bordo. Pues era mucha legumbre, garbanzos, lentejas, judías, pescado seco, pescado en salazón, tocino, miel, frutos secos como alcaparras, nueces, almendras. Llegaron, después de rodear América por el nuevo paso al sur, a las islas cercanas a las Molucas, pero Magallanes perece en la cruel batalla de Mactán, a las puertas de la Tierra Prometida, y el resto de la tropa consigue poner pie en las Islas del Paraíso. Lo que no podían saber esos nativos es que se iba a multiplicar la crueldad de esas guerras tribales que mantenían desde muchísimo tiempo, una guerra casi mitológica, y aquellas flechas envenenadas que tenían los nativos, pues terminan convirtiéndose en cañonazos limpios entre españoles y portugueses. Sí, importante es la llegada a las Molucas para todo lo que celebramos ahora con los 500 años de esta primera vuelta al mundo. Hay quien haya aún más importantes otros hitos de este viaje. Lo más importante, creo yo, fue la llegada y el descubrimiento de las Filipinas, un territorio que se gana para el Imperio Español y que al cabo de los años se encuentra la posibilidad de volver de Filipinas a Acapulco y se crea el Galeón de Manila. Todos los productos suntuarios de la época vienen de China, las lacas, los bordados, la seda, la pasamanería, todo viene de China. Mucho se ha escrito de la revolución que supuso para la economía, la cultura, la ciencia o la cartografía este hito de Magallanes y Elcano, pero siempre hay protagonistas olvidados. En ese momento que llega Elcano de vuelta a Sevilla, lo primero que pide Elcano al emperador Carlos es que hay que organizar expediciones de rescate para aquellas personas tripulantes que se habían quedado defendiendo el almacén de especias en Tidore. Y como consecuencia de todas las expediciones que se organizan, tanto las de Loaiza como las de Saavedra desde México, vía Hernán Cortés, resulta que la cuenta de resultados que hace el emperador Carlos y los comerciantes burgaleses como Cristóbal de Haro es que de cada 10 barcos que se enviaban, de cada 10 naos que se enviaban, solo una regresaba y un porcentaje aproximadamente de 3 de 10 llegaban a su destino. Y ocurre que en ese momento deciden que no es rentable esa carrera por el clavo en las Molucas, atravesando el estrecho de Magallanes, y deciden desapostar. Pero claro, una de las cosas que me pregunto en mi novela es ¿y qué pasa con aquellos tripulantes que se quedan allí abandonados en la isla de Tidore sin más expediciones de rescate? Princesas nativas enamoradas de marinos europeos, rinocerontes contra elefantes, el sabor del clavo a cambio de espejos, batallas de dardos envenenados contra cañones, todo lo que se puede imaginar y un poquito más celebramos ahora. Gestas históricas increíbles que bien vale la pena investigar, leer y conocer. El planeta cambió cuando se miró en un espejo, si no más limpio, al menos más trabajado. Resultó ser más redondo, más navegable, más cercano, y con olor a clavo y canela.